Está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tenemos, ustedes saben, una audiencia súper federal acá, los estoy leyendo, que nos escriben desde Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero. Todos nos hacemos la misma pregunta. Digo, sobre todo quienes viajamos a la provincia, ustedes saben, yo soy de La Pampa, viajamos seguido, y ya viajamos bastante mal y bastante caro, pagamos los pasajes, y se ha anunciado esta desregulación del transporte de media y de larga distancia, que en términos generales lo que más suspicacia genera o preocupación genera es en qué condiciones vamos a viajar. ¿Con qué nivel de seguridad vamos a viajar? ¿Quién va a chequear esto? ¿Quién va a controlarlo? Vamos a hablar de este tema con Jorge Donofrio, que es ministro de Transporte bonaerense. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por recibirnos. Un gusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, ayer leíamos el decreto y bueno, agiliza, eso es lo que plantea, ¿no? Que agiliza mucho el trámite para que aquellas personas que quieran brindar algún servicio de mediana o larga distancia se inscriben y al rato, si quieren, ya pueden salir manejando con los horarios que pretendan, con los recorridos que pretendan, etcétera. ¿Qué significaría? ¿Qué impacto tendría esto una vez que se empiece a llevar a cabo? A ver, lo primero que me viene a la cabeza es quien lo hizo ese decreto no tiene la menor idea de lo que significa el transporte público de pasajeros. O sea, pensar que esto lo resuelve el mercado sí. es un gravísimo error. Es el mismo planteo que se plantea con una política de cielos abiertos, ¿no? Vas a terminar con una sobreoferta en los lugares más rentables y un montón de lugares donde no vas a tener servicios. Esto por un lado. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si esto se aplicara a rajatabla, más del 70% de nuestras poblaciones, o sea, las de menos de 15.000 sí. habitantes, dejarían de tener transporte claro. de pasajeros. Claro. Pero además, lo que tiene que ver con la seguridad, tanto vial como la seguridad propiamente dicha. ¿Por qué? Como este decreto permite salir de cualquier lado y parar en cualquier lado... ¿Quién chequea? O sea, claro, ¿en qué estado está el conductor? Nosotros en las terminales tenemos la posibilidad, primero, de chequear quién es el conductor, si tiene la licencia habilitante, ver su libreta de trabajo para ver si tiene el descanso suficiente para volver a salir a la ruta, controles de alcoholemia, de sustancias, pero además en lo que tiene que ver con la seguridad pública también, en los controles que hacen las fuerzas de seguridad con el equipaje, para evitar estupefacientes, contrabando, claro. Y en lo que tiene que ver también con la trata, cuántas veces se ha sí. desbaratado con menores, adolescentes o con chicas o chicos cooptados para la explotación sexual o laboral que o están sin autorización de los padres o se puede desbaratar una situación que está forzada. Bueno, para eso son las terminales y para eso los controles que ejerce el Estado. En la provincia de Buenos Aires, primero, no se va a aplicar, no vamos a adherir a este decreto, y en aquellos servicios interjurisdiccionales, o sea, que vengan de fuera de la provincia, obviamente tienen que respetar, entrando a la provincia, la reglamentación. Ustedes sí van a controlar, digamos, van a tratar de controlar. No, por supuesto. Mirá, en otras jurisdicciones, si adhieren las provincias, podrán hacer lo que quieran. Ahora, en el momento de entrar a la provincia, lo primero que no pueden hacer es tráfico. ¿Qué significa hacer tráfico? No pueden subir y bajar pasajeros en cualquier lado. Por ejemplo, si un micro sale de un galpón de Rosario, no puede parar en San Nicolás, no puede parar en Avellaneda, no puede hacer para intermedia. Tiene que ir a la terminal donde se vende el servicio y ahí ser controlado como corresponde.
Bien, bien. No, la verdad que, bueno, hay que ver ahora qué pasa, como dice, estamos escuchando a Jorge Donofrio, con las provincias, si deciden adherir o no deciden adherir a este decreto del Ejecutivo Nacional. Jorge, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel, te escuchaba atentamente y me pregunto, obviamente, detrás de esta decisión hay ganadores. ¿Quiénes son los que ganan con la desregulación del transporte público? Sí, los más grandes, porque el más grande puede pisarle los recorridos a los más chicos hasta trabajar a pérdida, hasta quedarse con una posición dominante. Eso es de manual. Claro, la historia del libre mercado, ¿no? Vamos a un consorcio de 2-3 empresas que logren comerse a las empresas locales incluso, ¿no? Exactamente, eso ni más ni menos, pero vuelvo a repetir, es un calco de la discusión de cielos abiertos, ¿no? Claro. ¿Por qué nosotros desde la provincia somos el poder concedente y establecemos recorridos y establecemos frecuencias? ¿Por qué? Porque hay rutas que son altamente rentables y otras que no lo son. Entonces, en las concesiones vos equilibrás todo eso, que le sea redituable en general a la empresa, pero que me vaya a cubrir destinos que de otra manera nadie iría. Claro. Sí. Con los cielos, con el transporte aéreo es exactamente lo mismo. Sí. Todo el mundo se pelea por ir a Córdoba, a Mar del Plata, pero seguramente a Formosa es más complicado, o al Chaco. Bueno, hay una veintena de lugares que solamente están conectados con el avión por aerolíneas, nada más. Si sacás aerolíneas, no sé qué sucede ahí, ¿no? Porque de todas maneras la gente lo utiliza el servicio. Yo quisiera ver cómo están los números. Pero no, pero por supuesto, y Aerolíneas ha demostrado que es altamente eficiente, rentable, porque además ha ampliado los negocios a carga, lo que es paquetería. Claro. No hay un avión que diga, bueno, tenemos un destino que es absolutamente a pérdida, que es testimonial. No, pero evidentemente no es lo mismo que elegir solamente lo mejor, porque además te va a pasar que vas a tener destinos que van a ir solamente en la temporada estival y que después no va a ir nadie. Entonces también es un perjuicio para los trabajadores del sector, porque te van a contratar monotributistas sobre la temporada nada más y después durante el año funcionarán con un servicio mínimo para cubrir el recorrido. Claro, pero además que cómo nos van corriendo, ¿no? Porque quedamos presos de que te cierren los números. ¿Sí? En algunos servicios los números, la situación cierra de otra manera, quizás no con los números, pero si vos estás garantizando un derecho a algún argentino que vive en alguna localidad más pequeña, ya sea, hablemos de lo que hablemos, ¿no? De transporte, de salud, de lo que sea, bueno, para eso está el Estado, se supone. Mira, te pongo un ejemplo. De Bahía Blanca a Buenos Aires, por la magnitud de la ciudad, tenés obviamente una demanda constante. Ahora, por ejemplo, de Coronel Buratovich, que está a 100 y pico kilómetros de Bahía Blanca, sí, o Torquís, evidentemente si vos no ponés un incentivo que para hacer un recorrido tenés que sumar el otro, evidentemente no es negocio para nada. Claro. O sea, la gente va a tener que llegar a Bahía Blanca para poder después de ahí tomarse un transporte. Jorge, pero lo que hay finalmente es una mirada unitaria de país aplicada al transporte, ¿no? Porque volvemos al mismo punto, dejar sin conexión a aquellas localidades que no son rentables, bueno, lo mismo que planteaban en la obra pública. Pero seguro, pero además otra cosa, yo no conozco hoy empresarios o empresas de transporte que estén pugnando por entrar al negocio. Claro. La verdad que yo lo que conozco del sector es que los propietarios te dicen, la verdad que no doy más, si lo puedo regalar lo regalo, y la verdad que hoy están haciendo más patria que otra cosa, y esto no es defender al empresario, porque hay empresarios que ganan y ganan muy bien, pero cuando estamos hablando de llegar a los pueblos, ver de qué manera, en muchos lugares nosotros, por ejemplo, estamos en un esquema donde varios municipios se juntan para aportarle parte del combustible a las empresas para que se pueda prestar el servicio, porque claramente no es rentable. Sí.
Sí. Bueno, terrible ese panorama. Jorge, antes de despedirte, quería preguntarte qué números tenés con respecto a porque además pasa esto, vos ya no es rentable, es que la gente no tiene plata para viajar, básicamente. ¿Qué números tienen de lo que es en la zona del AMBA del transporte público? ¿Ha caído? Yo miraba números el otro día del subte aquí en Cava, creo que hablamos de 4 millones de boletos menos, de viajes menos. ¿Qué está pasando con los colectivos? Mira, el 26% creo que ha sido el subte. El último mes fue una caída del 5%, que acumula casi un 11% en lo que va del año. Mira. Esto es gente que no tiene la posibilidad de subirse a un colectivo para ir a trabajar, o que ha desertado del estudio, o que antes tomaba 2 o 3 y elige bicicleta más tren, más como Dios provea. Sí. Pero fundamentalmente, al haber menos actividad económica, hay menos gente circulando, y esto tiene que ver también con un problema que empieza a aparecer y seriamente, que es la desocupación. La verdad que son números muy impactantes. Gracias por recibirnos, Jorge. Que tengan buen día. Hasta luego. Jorge Donofrio, ministro de Transporte bonaerense, hablando de la desregulación del transporte. Vamos a ver qué rol cumplen las provincias en todo esto. 12:44. Atilio Borón, Boca necesita un DT. Yo digo que te veo con el equipo deportivo.